Magistrada, disculpe, creo que tiene su micrófono apagado. ¿Ya? ¿Damos inicio, Fernanda? Ok. Bueno, buenos días a todas y todos quienes nos acompañan de manera virtual a través de esta plataforma Zoom, así como a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y demás plataformas digitales. Saludo con afecto a todo el personal jurisdiccional y administrativo de este Tribunal Electoral de Tabasco, así como a los miembros presentes que integramos el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y del Comité para introducir la perspectiva de género. Agradezco la presencia de mi compañero magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Gracias, querido amigo, de nuevo por estar esta mañana con nosotros. Pero sobre todo, tengo que agradecer y dar la bienvenida a nuestras ponentes del día de hoy, a la maestra Magali López Nova, subdirectora general de la Unidad de Género, y a la maestra Fabiola Delgado Suárez, directora de Prevención, Atención y Erradicación del Acoso Sexual y Violencia de Género, de ambas de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, quienes fungirán como ponentes en esta importante conferencia intitulada Conferencia Virtual Acuerdo General de Administración 9/2021 para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual de género. Y quienes hoy también nos impartirán esta importante conferencia. Gracias, queridas maestras, por el esfuerzo y colaboración incondicional. Saben que son y serán siempre bienvenidas a esa su casa, Tabasco. El día de hoy nos encontramos en este evento a propuesta de la titular de la Unidad de Género de este Tribunal Electoral de Tabasco, la licenciada María Fernanda Cano Jiménez, quien pues llevó la logística y fue la encargada de pues la realización de esta conferencia, en conjunto con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y del Comité para introducir la perspectiva de género que hoy me toca y tengo el honor de presidir, en los cuales pues esta conferencia virtual se impartirá en el marco del acuerdo que acabo de mencionar y que se realiza en conmemoración a los días 25 de cada mes, resaltándose siempre la importancia y no dejando pasar desapercibida la lucha incansable de las mujeres que hemos venido realizando a lo largo de esta historia y a lo largo de esta lucha. Todavía tenemos todavía caminos que recorrer, nos hacen falta grandes cuestiones que hay que hacer y por eso celebro este tipo de espacios, se los decía al inicio de una charla que tuvimos previa a esta conferencia. Bienvenidas, queridas maestras, a esta su casa, Tabasco. Antes de iniciar, me gustaría hacer mención que de acuerdo a ONU Mujeres, 1 de cada 3 mujeres han sufrido abuso a lo largo de su vida. Y eso es una problemática que hay que visibilizar, porque lo que no se nombra, no se ve. En tiempos de crisis, las cifras aumentaron y continúan aumentando, como se vio durante la pandemia que acabamos de superar del COVID-19 y en las recientes crisis humanitarias, y también ante los conflictos y desastres climáticos que han prevalecido en el mundo entero. Estos datos, si bien son basados en la recaudación de información de más de 13 países que desde la pandemia han sufrido de este mal, estos resultados que arroja ONU Mujeres indicó como resultado que 2 de cada 3 mujeres padecieron una forma de violencia o que conocían a alguna mujer
que la sufría. Maestra, disculpe, se apagó su micrófono. Perdón. Y aunque sabemos que esto es un mal que ha aquejado a muchas mujeres, la violencia de género en todos sus ámbitos y sobre todo, pues obviamente en todas sus modalidades, no en todos sus ámbitos, creo que la violencia es de modalidades y creo que hay que estarlas mencionando. La que hoy nos ocupa es la del acoso sexual y como bien lo dije, todas las cuestiones humanitarias que nos acogieron o que estamos superando todavía, pues trajeron como resultado que estos episodios pudieran ir en aumento en cada una de las 10 mujeres que estadísticamente se mencionan. Aunque sabemos que estos datos son de otros países, incluido México, pero también, como lo decía, cuando yo lo globalizaba, porque yo decía es un problema global, porque no lo podemos, pues nada más trazar en cuestiones internacionales, nacionales, estatales o municipales. Creo que desde todas las trincheras es importante visibilizar. Y pues todas estas formas de violencia y abuso que se cometen diariamente y que no son denunciados, que eso es lo más preocupante, mujeres y niñas en sus actividades cotidianas las sufren en el transporte, las sufren en sus escuelas, las sufren en pues, sus ambientes laborales, incluso en las propias calles cuando salen. Y no están exentas de que sean al interior también de su entorno más cercano, que son sus hogares. Por eso, el día de hoy, en este día conmemorativo del día 25, Día de la No Discriminación y la No Violencia en contra de mujeres y niñas, es importante este espacio y este tipo de temas y conferencias que traemos el día de hoy. Por ello, celebro que estén dos mujeres talentosas y expertas en la materia para abordar este tema, el Acuerdo General de Administración 09/21 para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual de género. Que si bien dicho, este acuerdo tiene por objeto establecer las directrices del mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier forma de violencia sexual y de género en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta herramienta no se cierra a un solo espacio y por lo cual agradezco el gesto de estar hoy aquí presentes. Y créanmelo, como se los dije, es un documento que nosotros en el tribunal estamos prontos a reproducir y a replicar. Y lo mismo es que se hagan en otras instituciones. Seguir las directrices que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus unidades de género y de mujeres preocupadas, las ministras que han hecho un trabajo incansable por dar a conocer y que las mujeres sepan y conozcan todo lo que tenga que ver con su género para que ellas puedan afrontar, pero sobre todo empoderarse en nuestra sociedad y poder así seguir ocupando y seguir levantando y haciendo posicionamientos sociales en los espacios de toma de decisiones. Sin más, me voy a dar a la tarea de leer una breve semblanza curricular y de la amplia trayectoria de ambas maestras que hoy nos honran con su presencia y quien nos disertará la conferencia que hoy nos tiene presentes aquí. La maestra Magali López Nova es licenciada en Derecho, psicoterapeuta con enfoque gestal y maestra en liderazgo organizacional. Cuenta con 24 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, desempeñando labores tanto jurisdiccionales como administrativas. Se desempeña como consejera en 2 fundaciones dedicadas a la niñez y a la educación emocional. Actualmente funge
como subdirectora general de promoción y difusión de igualdad de género de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, la maestra Fabiola Delgado Suárez es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México. Ha trabajado en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Unidad General de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral y actualmente labora en la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde es responsable de la Dirección de Prevención, Atención y Erradicación del Acoso Sexual y la Violencia de Género. Bienvenidas ambas a su estado, Tabasco. Sin más, procederemos a dar inicio a escucharlas en esta disertación que traen para el día de hoy en conmemoración al Día Naranja, la prevención de la no violencia en contra de niñas y mujeres en el mundo entero. Bienvenidas. Buenos días a todas y a todos y a todes. Agradecemos y nos sentimos muy honradas de estar aquí, y en particular le agradecemos a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. Un gusto, magistrada, y sus palabras como profesional, líder y mujer son motivadoras. Agradecemos también la presencia de las autoridades que asisten como integrantes del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tabasco, y a la titular de la Unidad de Género e Inclusión Social del Tribunal Electoral de Tabasco, María Fernanda Cano Jiménez. Sin más, no sé si nos pueden ayudar a proyectar la presentación. Hicimos esta presentación para que sea un poco más ejemplificativo. No sé si nos pueden ayudar a proyectarla para empezarla. Muchísimas gracias. Si gustan ponerlo en pantalla grande para que todos puedan ver, se los agradecería mucho. Pues como dijo la magistrada, nosotros desde el 2021, finales de 2021, contamos con el Acuerdo General de Administración 9-2021 del 2 de septiembre de 2021, emitido por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se fijan las directrices del mecanismo integral, y lo voy a leer con calma, para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género. Pueden pasar a la siguiente, por favor. Como antecedentes, tenemos que una de las líneas principales del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, es la cero tolerancia al acoso sexual. De manera particular, el ministro ha señalado que el hostigamiento y acoso sexual y laboral no pueden ser tolerados. Son una grave ofensa a los derechos y dignidad humana, sobre todo por la impunidad que generalmente la acompaña. El objetivo debe de ser una transformación de nuestra cultura laboral, haciendo conciencia de nuestros propios prejuicios y sesgos para evitar el ambiente de violencia de baja intensidad contra mujeres, el cual genera el contexto en el que se presentan los casos de acoso, hostigamiento y abuso. En el temario les daremos el contenido esencial que se refiere al objetivo, al enfoque transversal y principios, la creación de nuestra propia dirección, los criterios de observancia obligatoria, las medidas cautelares, las medidas preventivas de carácter general, el enfoque de justicia restaurativa, la colaboración con autoridades del procedimiento y, bueno, las atribuciones específicas. También quiero señalarles que el antecedente de nuestro acuerdo data del 2019, ya que en febrero bueno, se empezó a ver desde distintas aristas el tema del acoso sexual y la violencia de género, y en febrero del 2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la creación de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, UPCAS, la cual es el área administrativa encargada de implementar estrategias de prevención, proporcionar atención y proponer los mecanismos de sanción en los casos de acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género a las personas trabajadoras en el Consejo de la Judicatura Federal.
La creación de esta oficina es relevante en la medida en que es el antecedente de la creación de nuestra oficina espejo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde esa fecha, la USCAS ha dado orientación y acompañamiento jurídico, psicológico y restaurativo a personal del Poder Judicial de la Federación. Por lo que corresponde a nosotros, la Suprema Corte de Justicia, para emitir el Acuerdo General de Administración 9-2021, se tuvieron varias reuniones de trabajo con las áreas involucradas en el procedimiento de responsabilidades administrativas, pues resultaba fundamental que la propuesta de acuerdo estuviera fortalecida por la experiencia y puntos de vista de autoridades involucradas para posteriormente comenzar con la redacción conjunta del documento. Siguiente, por favor. Para nosotros es muy importante precisar que cualquier cambio organizacional, si no lleva el apoyo de los líderes, no se va a generar. Aquí ha sido fundamental el apoyo del ministro presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar. Se ha emitido esta política de cero tolerancia al acoso sexual y hostigamiento sexual en todos los órganos y áreas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las premisas de este acuerdo son las siguientes. El acoso sexual, la violencia sexual y la violencia de género son consecuencia de la desigualdad estructural que viven las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Es decir, no solo son las mujeres, también son las personas de la diversidad sexual. Ofensas a la dignidad y derechos humanos, acciones concretas y contundentes para su prevención, erradicación y reparación efectiva sin revictimización, con la finalidad de lograr ambientes laborales libres de violencia. Y es muy importante resaltar aquí varios puntos. Primero, y ya ahondará la maestra Fabiola en el tema, somos un equipo multidisciplinario el que atiende estos casos. Es decir, 2 psicólogas, 2 abogadas y un especialista en justicia restaurativa. Hoy más que nunca, cualquier fenómeno social debe de ser abordado desde una perspectiva multidisciplinaria. Eso da una riqueza para ver diferentes perspectivas del fenómeno. Es muy importante trabajar en la prevención. Es decir, nadie está obligado a cumplir lo que no se conoce. Estar sensibilizando constantemente al personal de la organización. Entrar por cursos de masculinidades conscientes. Después explicarles en qué consiste el acoso sexual. ¿Para qué? Para ir deshaciendo también lo que bien dice el presidente, nuestros propios prejuicios y sesgos. Y aquí es muy importante tanto la participación individual como la colectiva. Sí, estamos aquí escuchando esta plática, pero a nosotros nos gustaría que saliendo de esta plática nos llevemos cada quien de manera individual qué tengo que concientizar y qué constructos mentales individuales debo de cuestionarme y cambiarlos. La siguiente, por favor. Ya para los siguientes temas continuará la maestra Fabiola Delgado Suárez, quien ha llevado la dirección y bueno, para mí es un gusto presentarla y trabajar con ella. Adelante, Fabiola. Gracias, maestra Magali. Bueno, pues antes que nada, bueno, pues agradecer la invitación, la cálida bienvenida de la magistrada presidenta Espinosa Armengol. Agradecemos también la presencia del magistrado Rigoberto Reilly y bueno, pues en fin, de todas las autoridades que nos acompañan. Bueno, pues muchas gracias por estar acá, ¿no? Escuchándonos. Y bueno, pues ya para comenzar, yo les voy a hablar un poco más del contenido de este acuerdo general, ¿no? Ya la maestra Magali nos platicó un poco más de los antecedentes. Yo voy a hacer un recorrido, ¿no? Breve, concreto, ¿no? Digamos por cuestiones de tiempo, pero bueno, que evidentemente ustedes pueden consultar el acuerdo y si hay alguna duda o algún comentario, bueno, pues lo podemos platicar al final. Entonces, ya lo adelantaba la magistrada presidenta, el objetivo de este acuerdo fue poner, ¿no?, en papel de manera formal unas directrices muy básicas para el mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y la violencia de género. Sobre este punto, a mí me gustaría precisar que cuando hablamos de mecanismo, nos referimos, ¿no?, a que va más allá de una acción aislada, ¿no?, sino se refiere a todas estas acciones, todas estas políticas, todos estos procedimientos, ¿no?, que
van a funcionar en conjunto para, bueno, pues evidentemente prevenir, atender y erradicar de manera efectiva el acoso sexual y la violencia de género. La siguiente, por favor. Y bueno, pues los ejes transversales que decidimos que tenían que contenerse en el acuerdo, bueno, son estos, ¿no? Derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad, justicia restaurativa y justicia transformativa, ¿no? Los vamos a ver un poco más reflejados cuando hablemos de los criterios de observancia obligatoria, que aunque no los voy a abordar todos, vamos a ver, ¿no? Que estos enfoques se ven plasmados en esos criterios de observancia general. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿no? Los principios generales, ¿no? Tenemos 9 principios generales, ¿no? Cada uno, honestamente, digamos, al momento de la construcción del acuerdo, pues era difícil identificar, ¿no? Cuáles poníamos, porque evidentemente la atención del acoso sexual merece como una atención integral, merece, digamos, todo, ¿no? El esfuerzo, toda la dedicación, y bueno, nos decidimos por estos, ¿no? Debida diligencia, respeto, no revictimización, confidencialidad, transparencia, igualdad y no discriminación, celeridad, presunción de buena fe y presunción de inocencia y garantía de audiencia, ¿no? Un poco, los comento, vamos a ver el reflejo de cómo se plasman estos principios ya en los criterios de observancia obligatoria. Solamente me voy a detener en uno y que es en el primero, en el de debida diligencia, ¿no? Lo consideramos como en primer lugar, digo, porque, bueno, pues las conductas de acoso sexual, de violencia de género, bueno, pues implican, ¿no? Una obligación reforzada por parte de todas las autoridades por atenderlos, ¿no? Es una obligación reforzada, digamos, por la pronta atención que se les tiene que dar, ¿no? De seguir, ¿no? Esta obligación de investigar, de sancionar, ¿no? De prevenir, de investigar, de sancionar, de reparar los casos de acoso sexual y de violencia de género. Vamos a ver un poquito más de esto cuando veamos los criterios de observancia obligatoria. La siguiente, por favor. Ahora, la creación de la Dirección General, digamos, lo consideramos un punto importante, bueno, porque no solamente por la visibilización que tenga un área específica para atender los casos, sino porque realmente se necesita personal especializado. Ya lo comentaba y lo adelantaba la maestra Magali, es fundamental tener un equipo multidisciplinario que atienda los casos de hostigamiento y acoso sexual, ¿no? Y sobre todo que la integración, ¿no? De esta área, bueno, pues que se plantee, ¿no? Por personas expertas en atención a víctimas de violencia de género y que permeen, ¿no? Lo que veíamos un poco con los ejes transversales, el enfoque interseccional, el enfoque de perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, ¿no? Otra cuestión que nos pareció importante plasmar, ¿no? Que un poco estuvo a discusión si teníamos que llegar hasta allá o no, y finalmente decidimos que era un buen empuje, digamos, en términos de recursos materiales, ¿no? No solo de recursos humanos, era que esta unidad debía de contar con espacios adecuados para que las personas que soliciten nuestra orientación o nuestro acompañamiento pudieran tener o pudiéramos nosotros garantizarles las condiciones de privacidad, de seguridad y de confortabilidad, ¿no? Entonces, a veces estas cuestiones cuando lo estamos pensando, a veces uno dice, no, pues uno lo deja, ¿no? Al final, pero finalmente es importante dejarlo plasmado porque nos ha abierto muchas puertas, al menos al interior, ¿no? De la Suprema Corte, para así definir un espacio específicamente definido para la atención de casos, ¿no? Que la gente se sienta escuchada, en un ambiente confortable, en un ambiente privado, que favorezca justo estos principios que veíamos, ¿no? El de confidencialidad, el de respeto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos pareció importante. La siguiente, por favor. Y bueno, pues una especial referencia merecen los criterios de observancia obligatoria para las autoridades que estamos involucradas en el mecanismo integral, ¿no? De prevención, de atención y de erradicación. Y bueno, que también participan en su caso, en los procedimientos de investigación y de sustanciación de responsabilidades administrativas, ¿no? Y bueno, pues aquí, pues decir, ¿no? Que estos criterios de observancia obligatoria los extrajimos, ¿no? Fueron construidos a partir de estándares internacionales, ¿no? Y de estándares también determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en casos de violencia de género, en casos de violencia sexual, específicamente contra las mujeres, pero bueno, pues decirles que estos criterios, aunque son, digamos, como los que están plasmados en el acuerdo, lo cierto es que se siguen construyendo a partir del desarrollo jurisprudencial y del desarrollo que hay en los organismos internacionales y a partir de la jurisprudencia internacional e interamericana, por supuesto. Entonces, el acuerdo solamente prevé 20 criterios de observancia general. Yo me voy a detener en los que considero que son más relevantes porque hemos visto que en la práctica nos han apuntalado mucho en la forma en la que nosotros interactuamos con las personas y en la forma en que interactuamos ya con las autoridades investigadora y sustanciadora. La siguiente, por favor. Y el primero de ellos es considerar, ¿no?, que el acoso sexual no tiene que verse siempre desde el consentimiento. O sea, el punto fundamental cuando hablemos de acoso sexual es el consentimiento de la víctima. Si hay, o sea, no nos tenemos que poner a pensar si hubo un daño, ¿no? Si hay un daño psicológico, si hay consecuencias laborales, si hubo o no un contacto físico. El punto toral es la ausencia de consentimiento de la víctima, ¿no? Digamos, otra de las cuestiones como muy particulares que quisimos o que quiero ahorita poner sobre la mesa es el contexto y la naturaleza que tienen las conductas de acoso sexual y otras violencias de género o otras violencias sexuales, ¿no? ¿Qué es esta naturaleza, este contexto oculto que tienen? Y bueno, ¿por qué lo hago notar? Porque, bueno, pues al ser oculto, pues no deben de esperarse que existan pruebas gráficas, pruebas documentales, ¿no? Y pues en este sentido, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre los hechos, ¿no? Y aquí, digamos, quiero decir, digamos, no es que vaya a quedar suelto, ¿no? Evidentemente nosotras como autoridades, pues tenemos que hilar con indicios, ¿no? Con el contexto. Sin embargo, bueno, siempre tenemos que partir de que la prueba fundamental es la declaración de la víctima, ¿no? Y esto lo ligo con el principio que veíamos antes de buena fe, ¿no? Nosotros como autoridades tenemos siempre que pensar en la buena fe de las personas que se acercan a nosotras. ¿Por qué? Porque el costo de denunciar un acoso sexual o violencia de género es muy alto para las personas que acuden, ¿no?, a nosotras como autoridad, sea para presentar una queja o simplemente para solicitar orientación, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, un poco ligado a esta cuestión de considerar como preponderante la declaración de la víctima es que a veces, ¿no?, las narraciones de las personas que acuden, ¿no?, de las sobrevivientes, puede ser que tengan inconsistencias, que tengan imprecisiones en este tipo de cuestiones de modo, tiempo, lugar en la que sucedieron los hechos. Y esto se debe, bueno, a la naturaleza traumática de los hechos, ¿no? A que muchas veces estas conductas son de manera continuada, o de manera continuada, de manera, más bien, sí, o de manera continua, de manera permanente, y bueno, eso dificulta, ¿no?, que tengan a veces los hechos tan precisos. Entonces, bueno, pues se tiene que considerar eso y no necesariamente porque hay esas imprecisiones quiere decir que sean falsas o que estén mintiendo, simplemente tener, digamos, mucho en mente que, bueno, tienen una naturaleza traumática y, bueno, pueden tener un contexto continuado, ¿no? También, ¿no?, tomar en cuenta otros elementos subjetivos de la víctima, la edad, si hay alguna discapacidad, si pertenece a algún grupo históricamente discriminado, bueno, también nos da pie a identificar relaciones de poder, ¿no?, situaciones de desventaja que hagan, incluso refuercen la obligación de atención, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, otro de los criterios que a mí me gustaría tratar es justamente eso, ¿no? Que considerar, ¿no? Y voy a relacionar dos criterios. Uno, ¿no?, de evitar incurrir, ¿no?, en conductas revictimizantes, y lo ligo a esta cuestión de considerar que las personas reaccionan diferente ante la atención emocional. ¿Esto qué nos dice, no? Que nosotros como autoridades, ¿no?, no podemos estar esperando que la víctima actúe, aporte, ¿no?, de alguna cierta manera, sino que cada persona vive y actúa, ¿no?, como lo consideró con las herramientas que tiene, ¿no? Y bueno, las conductas revictimizantes, pues nosotros como autoridades, desde cualquier fase, sea que haya una queja o sea nosotras mismas en las campañas que hagamos de prevención, debemos de tener siempre presente la no revictimización, ¿no?
digamos, si esta revictimización puede ser, o sea, no solamente por preguntar reiteradamente o preguntarle lo mismo, preguntas irrelevantes, ¿no? Sino a veces con nuestra propia, nuestros propios gestos, las preguntas que hagamos o los comentarios que hagamos, bueno, siempre tenemos que tener como mucho cuidado en la forma en la que, digamos, damos el tratamiento a los casos. Y finalmente, la siguiente, por favor. Bueno, no, todavía la anterior, disculpe. Es seguir, ¿no? Los elementos que están en la metodología para juzgar con perspectiva de género, que está en la jurisprudencia 22-2016, que se desarrolla con mayor puntualidad en el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte en 2020. Nos pareció prudente no dejar estos dos criterios de observancia obligatoria, bueno, pues porque contienen una serie de obligaciones como personas juzgadoras, pero también como autoridades que conocemos de hechos que tienen que ver con violencia de género, con acoso sexual, ¿no? Y bueno, esto se refiere a los criterios de observancia obligatoria. Como les digo, estos criterios siguen en constante desarrollo y son solamente, ¿no? Como dice el acuerdo, son directrices, ¿no? Son como el punto básico. Evidentemente, en la práctica, estos se pueden ir desarrollando y nosotros tenemos la puerta abierta para seguirlos desarrollando como autoridades, ¿no? Sea en la materia de prevención, de atención de primer contacto, de investigación y de sustanciación. La siguiente, por favor. Otro punto, digamos, que consideramos relevante dejar en el acuerdo, independientemente de lo que nos dicta, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es, digamos, el ámbito en el que se desarrolla la atención de casos de acoso sexual, es sí poner lo relativo a las medidas que pueden dictarse en favor de las personas víctimas y las personas testigos, ¿no? Y bueno, pues son las medidas cautelares y las medidas preventivas de carácter general, ¿no? Y bueno, pues aquí un poco como lo ven en la diapositiva, tenemos las medidas de protección que van encaminadas a las personas víctimas y también a las personas testigos que inician una investigación, un procedimiento, y aquellas que van para el adecuado desarrollo del procedimiento. Estas medidas cautelares solamente se dictan cuando ya hay una investigación o un procedimiento de responsabilidades administrativos abierto, ¿no? Cuando la víctima decide denunciar, ¿no? Sin embargo, también hay otro tipo de medidas, ¿no? Las medidas preventivas de carácter general, que son las que surgen a partir de las sugerencias que hace la propia Unidad General de Igualdad de Género para prevenir y evitar que se sigan cometiendo actos de acoso sexual y violencia de género. Estas medidas preventivas no necesitan que haya una queja, una denuncia. Estas se pueden dictar incluso antes de que existan estas quejas o denuncias. Las dictamos a partir incluso del primer contacto, ¿no? Que haya con las víctimas, con las sobrevivientes. Y bueno, pues tienen esta finalidad y la Unidad General de Igualdad de Género es quien se encarga de sugerirlas y de darles seguimiento a su cumplimiento, ¿no? Igualmente también de retirarlas, de modificarlas de acuerdo, digamos, a la evolución del caso, ¿no? Evidentemente, en el dictado de estas medidas, bueno, pues se consideran, ¿no? Las condiciones y necesidades particulares de la persona denunciante, ¿no? La presencia de situaciones de vulnerabilidad, de relaciones asimétricas de poder, ¿no? La severidad, el riesgo en la que se encuentra la persona denunciante, las personas testigos, la gravedad, digamos, vista no desde nuestra perspectiva, ¿no? Y eso es un punto importante, sino desde la percepción de la víctima o de la persona sobreviviente, ¿no? La reincidencia que hay. Entonces, todos estos elementos son los que tenemos que considerar para el dictado, modificación o, en su caso, levantamiento de estas medidas. La siguiente, por favor. Ahora, otro de los puntos, digamos, que consideramos importante considerar y dar un apartado específico dentro del acuerdo es el enfoque de justicia restaurativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque consideramos que es importante decir, ¿no? Que los hechos de acoso sexual y violencia de género son una responsabilidad colectiva e institucional, ¿no? No deben de considerarse solamente como una situación aislada, como una situación entre particulares. ¿Por qué? Porque aunque se llega a creer, ¿no? Que el acoso sexual afecta solamente a dos personas o a las personas que lo vive, la persona agresor y la persona que lo enfrenta como víctima o como sobreviviente,
Lo cierto es que el acoso sexual permea más allá, permea en una comunidad, permea en un área, permea en una institución. Por ello es necesario tener este enfoque de justicia restaurativa que lo que busca, ¿no?, es atender las necesidades de la persona afectada, ¿no?, el entendimiento de la persona denunciada del daño que causó, ¿no?, la reflexión de las personas involucradas como comunidad y pues también el rol de la propia institución, ¿no?, en este caso de la Suprema Corte, en la promoción de ambientes laborales libres de violencia, ¿no? A veces, ¿no?, se tiende a creer, ¿no?, que el enfoque punitivo es la única alternativa, ¿no? Y si bien es cierto, es necesario sancionar y condenar este tipo de conductas, también es cierto que hay que considerar las necesidades de la víctima. Por eso un enfoque que nosotros damos o que nosotras damos en la implementación y en la atención de estos casos es poner en el centro a la víctima. ¿Qué es lo que ella requiere? ¿No? Presentar una queja y que se sancione, lo hacemos. Si de manera paralela ellos requieren un enfoque de justicia restaurativa que implique un diálogo con la persona agresora, con la comunidad, una sensibilización, bueno, pues ahí es donde atendemos el enfoque de justicia restaurativa, que va muy ligado con la transformación, es decir, actuar de tal forma que no solamente se sancione ese acto particular, sino nos vayamos al fondo. ¿Qué lo ocasionó? ¿Hay algo conductual en las personas? ¿Hay algo estructural? Que generalmente pues, los casos de violencia están ligados a esta violencia y desigualdad estructural, ¿no? Entonces, ir un poquito más allá como para tener este enfoque también como transformador. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya un poco lo comentaba la maestra Magali, la colaboración con las autoridades del procedimiento de responsabilidades es fundamental, ¿no? Fue fundamental en la construcción de este acuerdo y también es fundamental para seguir, digamos, viendo cómo marcha el mecanismo, si hay algo que tengamos que reforzar, si hay normativa que tengamos que crear, en la propia, digamos, interacción de nosotros como el primer contacto y de ellos como unidad sustanciadora, es decir, como que juntamos filas, ¿no? Y nos juntamos, digamos, como para hacer frente al caso, ¿no? Entonces, pues esta colaboración es fundamental, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora yo me voy a ir, digamos, a ocupar estos últimos minutos para hablar un poquito más ya de las atribuciones que están plasmadas en el acuerdo, pero cómo funcionan un poquito más en la práctica, ¿no? Que son las atribuciones de la Dirección de Prevención, Atención y Erradicación del Acoso Sexual y la Violencia de Género. La siguiente, por favor. Bueno, pues pues comentarles, ¿no? Reiterar, ¿no? Que sí creímos necesario que hubiera esta atención multidisciplinaria, ¿no? Es por eso que los acompañamientos los damos desde el enfoque psicológico, jurídico y restaurativo, ¿no? Importante decir que estos acompañamientos se proporcionan incluso sin que haya una queja de por medio, ¿no? A veces muchas personas no están, digamos, seguras o todavía no se deciden a si presentar una queja o no. Entonces, estos acompañamientos son como para eso, ¿no? Para darles la atención incluso si no quieren presentar una queja o una denuncia. La siguiente, por favor. El primer acompañamiento que tenemos es el acompañamiento psicológico y es básico y oral. A través de este acompañamiento se dan primeros auxilios psicológicos y se da un acompañamiento a la víctima, sobrevivientes y personas afectadas que muchas veces pueden ser pues las personas que atestiguaron los hechos, ¿no? Y pues básicamente es darles esta contención emocional, ¿no? Empezar a identificar cómo la violencia les estuvo afectando, los está afectando, ¿no? En sus emociones, en su trabajo y tratar de hacer un plan, ¿no? Un plan de acción precisamente a partir de lo que ellos viven, ¿no? De lo que ellas viven. Y digamos, si se decide presentar una queja o denuncia, bueno, que este acompañamiento vaya de la mano con pues sí, esas secuencias de actos como procesales, ¿no? Porque finalmente, pues presentar una queja puede implicar también retos en términos emocionales y bueno, nosotros estamos para dar ese acompañamiento. Y ese acompañamiento no se da, digamos, por solamente el acompañamiento, desde un enfoque terapéutico. No se da desde el enfoque terapéutico, sino de contención. Nosotras para el acompañamiento terapéutico nos auxiliamos de servicios médicos, ¿no? De las psicólogas que dan terapia en la dirección de servicios médicos y nosotros nos dedicamos a la contención emocional, al acompañamiento psicológico. La siguiente, por favor.
Ahora, por lo que se refiere al acompañamiento jurídico, bueno, pues es una primera fase de orientación, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen para atender las víctimas eh, eh, los casos, ¿no? Si quieren una atención interna, si quieren presentar queja de manera externa, ¿no? Pero sobre todo, en caso de que se decidan a presentar una queja o una denuncia, pues orientarles, ¿no? En la propia construcción de la queja o denuncia. Y empezar a desempacar los hechos relevantes, ¿no? Dar, digamos, un poco de luz a las autoridades investigadoras sobre qué es lo que tendrían, digamos, como que indagar, ¿no? Evitar, digamos, que todo quede plasmado, que la persona no tenga que estar repitiendo muchas veces con nosotros, luego con la autoridad, lo que llama. Entonces, tratamos que esta queja, esta denuncia, esta queja quede lo más fortalecida posible, ¿no? De tal forma que pues, no estén preguntando reiteradamente a las personas los hechos, ¿no? Si la persona se decide a presentar la queja o denuncia, bueno, pues nosotros damos seguimiento a los expedientes en la fase investigadora, en la fase sustanciadora, acompañamos en las diligencias, en el desahogo de pruebas a la víctima y, bueno, pues también damos seguimiento al expediente para traducirlo a las personas, porque no todas las personas que acuden a nosotras son abogadas, abogados. Entonces, bueno, pues nosotros traducimos lo que quiere decir lo que las autoridades investigadoras de tal forma que sea de manera pues accesible, sencilla y pues que ellos tengan información de primera mano, ¿no? La siguiente, por favor. Y finalmente, al acompañamiento restaurativo se hace cargo, digamos, como lo comentaba antes, de identificar las necesidades de la víctima, de hacer una exploración de necesidades con la comunidad, con la persona afectada. Estas acciones de justicia restaurativa siempre se van a enfocar en la víctima. O sea, estas no las podemos implementar si la víctima no lo solicita, ¿no? Estas acciones también se pueden detener si la persona víctima o sobreviviente decide parar, ¿no? O sea, dice, yo ya no quiero y me quiero seguir yendo por el proceso administrativo, quiero solamente seguir con el acompañamiento psicológico, digamos, depende totalmente de la víctima y de la persona sobreviviente, ¿no? Y pues finalmente, digamos, el cierre, ¿no? De estas acciones o de este acompañamiento psicológico, jurídico y restaurativo es que nosotros como unidad, cuando hay una queja o una denuncia, un procedimiento abierto, nosotras hacemos los que les llamamos hallazgos con perspectiva de género. ¿Y qué son estos hallazgos? Bueno, pues es decirle a la autoridad, ¿no? Siempre con el consentimiento de la persona víctima o superviviente, ¿qué encontramos en sus hallazgos psicológicos? No solamente si hubo una afectación o no, porque como comentamos, puede o no haber un daño, sino ¿qué encontramos? ¿Cómo se sintió la víctima? ¿Qué circunstancias? ¿No? ¿Cómo es el contexto? ¿Qué hay? ¿Hay miedo? ¿Hay temor? ¿Hubo, no? ¿Qué encontramos en estas acciones de justicia restaurativa? Alianzas, ¿no? Grupos, ¿no? ¿Qué encontramos desde lo jurídico? ¿No? Hay estándares que tenga que saber, ¿no? Que nosotros como unidad de género tengamos que facilitarle a la autoridad investigadora estándares internacionales, temas conceptuales, a veces nos vamos a lo básico de estereotipos de género, a algo más complejo como, pues aquí hay violencia sexista, ¿no? Y también esto es muy importante porque esto ya, digamos, como da pie tanto a la autoridad investigadora, sancionadora y sancionadora, perdón, de qué van, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de la víctima? ¿Por dónde nos tendríamos que ir para adoptar las medidas de reparación? ¿Qué tipo de sanción es la más adecuada? Y de tal forma que esto se haga de una manera como más transformativa, ¿no? Que se haga de una manera no solamente, digamos, a este caso particular, sino qué hay detrás que nosotras podamos hacer, ¿no? Y que podamos haber visto a partir de estos acompañamientos. Y finalmente, bueno, pues decirles la siguiente, por favor, que digamos, como que la emisión del acuerdo siempre tiene que ir acompañada de otra serie de acciones que lo fortalezcan, que lo robustezcan, que lo actualicen y digamos como que lo hagan eficiente, ¿no? Aquí están algunas de las medidas que nosotros hemos implementado acá en la Suprema Corte. Acá falta la cuestión también de los diagnósticos, que siempre es importante tener una evaluación y un monitoreo constante, ¿no? Un portal de contacto, que todas las personas sepan a dónde le pueden picar si quieren recibir orientación, ¿no? Infografía, sensibilización, para que ellos sepan, ¿no? A veces
tenemos una normativa robusta, pero pues la gente no la conoce. Entonces, a veces tenemos que traducir de una manera sencilla, de una manera ciudadana, ciudadanizar y hacer de manera accesible estos contenidos. ¿De qué van los acompañamientos? ¿Qué es acoso sexual? ¿Qué no es acoso sexual? Los mitos sobre acoso sexual, el abordaje de la sensibilización desde las masculinidades, porque a veces no siempre, y eso lo digo un poco como de experiencia en la unidad de igualdad de género, cuando a veces hacemos eventos, pues nos mandan a las mismas mujeres ya sensibilizadas, ya concientizadas. Bueno, pues a lo mejor hay que mirar a otro lado, a las varones, ¿no? A las personas no binarias, a quienes no se les escucha a veces. Entonces, esta sensibilización a veces le tendremos que entrar por ahí, ¿no? Hay un punto así fundamental, ¿no? Ya lo comentaba la maestra Magali y nosotras, digamos, como enhorabuena por el Tribunal Electoral que ya va de avanzada con su guía de prevención de acoso sexual, que eso es un compromiso y una responsabilidad que ustedes ya están asumiendo y bueno, pues es, digamos, fundamental, ¿no? El pronunciamiento de cero tolerancia desde arriba y a cada una, digamos, que se vaya bajando a las áreas, a los titulares de las áreas y de los órganos es fundamental. ¿Por qué? Porque se da el mensaje que estas conductas no van a ser toleradas, ¿no? No, y me surge, digamos, un poco también decir, ¿no? Que el vínculo que tiene que ver el acoso sexual con el empoderamiento de las mujeres. Ah, bueno, si las mujeres no trabajan en un ambiente laboral, ¿no? En donde haya igualdad de oportunidades, ¿no? O en un ambiente laboral en donde hay violencia, bueno, pues difícilmente podrán desarrollarse de una manera plena, ejercer su liderazgo, ¿no? Si no cuentan, ¿no? Si hay violencia de género, si tienen un equipo que ejerce violencia, ¿cómo ellas van a desplegar ¿no? este liderazgo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en las sesiones de sensibilización hemos apostado también por las masculinidades, por el liderazgo incluyente, ¿no? De ver cómo el género influye en los liderazgos, ¿no? En estos proyectos de red, ¿no? De red de empoderamiento, de mentorías que hace la Suprema Corte, de cómo va ligado, ¿no? A lo mejor lo que puede ser un comentario sexista está impactando en el liderazgo de las mujeres, en la forma de comunicación. Entonces, todos estos, digamos, como globitos que ven acá, son acciones que van tendientes a fortalecer ese acuerdo. Es decir, el acuerdo es un primer paso, ¿no? Digamos, para identificar las reglas básicas, pero siempre tiene que ir fortalecido por otras cuestiones, ¿no? Por el respaldo que haya, ¿no? Desde las más altas autoridades, la colaboración con las áreas y, en fin, todas estas como pequeñas acciones que van abonando a, pues sí, ¿no? El trabajo eficiente de este mecanismo. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Yo le regreso el uso de la voz a la maestra Magali López. Gracias, Fabiola. ¿Podemos omitir la presentación, por favor? Pues bueno, nos gustaría ver sus caritas, pero bueno, sus caras, pero bueno, no es posible. Y a mí solo me gustaría como ahondar en el tema de la guía para la prevención. Hoy no solo la psicología, sino las neurociencias también nos aportan mucho. El cerebro trabaja con imágenes, el cerebro trabaja con ideas. Entonces, de manera individual y colectiva, hay que estarnos preguntando constantemente, ¿estoy respetando al otro? ¿Estoy respetando a la otra? No lo estoy discriminando, no estoy siendo violenta, porque quiero decirles que psicológicamente la violencia no se ejerce con los otros. Naturalmente se ejerce primero con uno y luego con el otro. Entonces, y para los talleres de prevención, hoy hay mucho material internacional y nacional, desde qué es el consentimiento. Revictimizar consiste en que si ustedes repiten constantemente una historia, la vuelven a vivir. Eso es lo que le pasa a cualquier víctima y es lo que debemos de evitar. Y como autoridades, representando al Estado, debemos ser muy responsables. Y hoy hay infinidad de materiales y no es por hacer el anuncio, pero la Suprema Corte tiene un protocolo en perspectiva de género impresionante, impresionantemente bien realizado, manuales para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa, laboral y penal. Además de que, repito, hay muchos videos en el ámbito internacional. Y también para la prevención es muy importante las infografías que ustedes produzcan, menos texto y más imágenes. Y por último, ya nada más quiero
Destacar que hoy contamos con muchas herramientas, pero esto no corre solo a partir de sus autoridades como es la magistrada Margarita o Fernanda, corre de manera individual y colectiva, y no solo en el ámbito laboral. Esto se puede ir replicando en sus familias y en sus cercanos. La maestra Fabiola y yo hemos dado talleres donde nos han pedido las presentaciones porque los varones, a propósito de sus hijas, quieren mostrarles algo. Entonces, informar, informar, informar. Y creo que así iremos cambiando esta cultura, que bueno, también nos lleva a otro tipo de problemas. Y cierro con las palabras del ministro presidente, que el objetivo es una transformación de nuestra cultura laboral, haciendo conciencia de nuestros propios prejuicios y sesgos, para evitar el ambiente de violencia de baja intensidad contra mujeres, contra también personas de la diversidad sexual, el cual genera el contexto en el que se presentan los casos de acoso, hostigamiento y abuso. Perdón, alguien tiene abierto su micrófono. Y bueno, ya cierro y muchas gracias de nuevo, magistrada. Es un honor estar con usted y conocerla. Y Fernanda, muchísimas gracias, y a todas las autoridades presentes, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, maestra Magali. Los honrados somos nosotros de haber escuchado la disertación que hoy nos traen. Puntualizó varias cosas importantes que en el ámbito del derecho lo hemos implementado, como es el enfoque transversal, la perspectiva de género, el uso de protocolos e instrumentos internacionales, y puntualizó cosas específicas como los principios generales, el uso de la propia jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia y que hoy es obligatoria para todos los ámbitos jurisdiccionales, que nos llevan esos pasos para poder juzgar con perspectiva de género. Señala usted puntualmente que la Corte ha sido muy insistencialista y muy incidente para generar instrumentos que puedan orientar al interior del órgano, del máximo órgano constitucional que tenemos en nuestro Estado de Derecho y todos sus organismos jurisdiccionales que la integran, y hacen una labor importantísima que al inicio de esta charla yo decía, lo tenemos que replicar. El Tribunal Electoral de Tabasco está próximo a sacar esta guía que, como bien exponía, es una de las labores más importantes que tenemos para concientizar y dar ese acompañamiento y sobre todo fortalecimiento a la institución. Hacer hombres y mujeres que ya esto no sea una cuestión natural, o sea, que sea normalizada, sino que sea naturalizada socialmente. O sea, que ya no tengamos nosotros que estar con estas problemáticas y con este tipo de prácticas, porque ya no tengamos este tipo de cánceres que pues obviamente aquejan a nuestra sociedad. Y creo que vamos por buen camino, nos hace falta mucho, sí, definitivamente, en todas las modalidades de violencia. Y otra cuestión que bien puntualizaban, si bien es cierto, nosotros somos órgano jurisdiccional, pero decían ustedes, el acompañamiento psicológico y el acompañamiento jurídico que se le da, y sobre todo partiendo de yo te creo, ¿sí? De lo que, ¿para qué? Porque eso fomenta más y da más seguridad y más legitimidad a la confianza que hay ante las instituciones para este tratamiento de situaciones lacerantes y preocupantes, y también pues son cuestiones problemáticas íntimas, porque están involucradas cuestiones pues también que pueden traer pena, vergüenza o confusiones. Entonces creo que si nosotros fortalecemos el área psicoterapéutico y el acompañamiento jurídico y lo hacemos armonizar, creo que vamos a fomentar que haya más denuncias. Y al haber más denuncias podemos focalizar más la problemática, en dónde puede estarse incidiendo
y poder así dar ese tratamiento. Hablaban de casos específicos. Yo también soy partidaria que tienen que ser casos totalmente especificados, totalmente individuales, que si bien es cierto van a ser un reflejo y un espejo y una ejemplificación para que no se repliquen, pero también partir de la presunción de inocencia, que no todo esto sea utilizado nada más para perjudicar a alguien, ya sea de cualquier género, pero pues también partir, ¿no?, de que yo sí te creo y dar esa sensibilidad. Por eso es importante que las instituciones nos preparemos con este tipo de charlas, con este tipo de instrumentos, el acuerdo que ustedes tienen generados, los protocolos que tiene implementada la Suprema Corte de Justicia, los instrumentos internacionales que hoy también echamos mano las autoridades y todas las instituciones para poder dar ese tratamiento pues especial a esta modalidad de violencia como es el acoso sexual o la violencia sexual al interior de pues de las dependencias o del ámbito laboral, que siempre es lo que no se pretende, es lo que no queremos tener y en la que nos tenemos que ocupar. De verdad agradezco infinitamente esta perspectiva con la que nos dieron, nos puntualizaron, nos están compartiendo, veo que en el chat nos compartieron sus redes sociales y sus correos para tener todo este material, que igual a través de la unidad de género de este Tribunal Electoral de Tabasco lo tenemos especificados a través de una transparencia proactiva. Hemos hecho portales de información, independientemente que también hemos elaborado trípticos que están fijados en el propio espacio digital que se tiene en la página del tribunal en relación a la unidad de género. Entonces pueden visitar nuestra página y pueden visitar la unidad y todo el trabajo que se ha realizado en la lucha para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito sexual y en todos los ámbitos en los que podamos incidir como mujeres. Hoy al frente del Comité para Juzgar con Perspectiva de Género nos implican muchos órganos jurisdiccionales, está justicia administrativa, está conciliación y arbitraje, está el propio Tribunal Superior de Justicia, está el Tribunal Electoral de Tabasco y otras instancias preocupadas por este tipo de espacios para el fortalecimiento y conocimiento. Lo dijo bien la maestra Magali y la maestra Fabiola. Entre más conocimiento se tenga sobre el tema, más podemos incidir en que estas conductas y violencias y modalidades de violencia puedan ser erradicadas. Ese es realmente el resultado que queremos tener con este tipo de espacios. Y por eso les repito, al frente de estos, pues me permite, de estos comités y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, me permite poner un granito de arena y poder trabajar con mujeres como ustedes, maestras, como la titular de la unidad de género y como con todas las mujeres con las que he trabajado en el comité, en el Observatorio de Participación Política, pero sobre todo con todas las mujeres que integramos el Tribunal Electoral de Tabasco. Pero también he de reconocer que tenemos grandes aliados. Mis compañeros magistrados que integramos el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco y todo el personal masculino que integra el Tribunal Electoral de Tabasco son aliados y por eso están en este tipo de espacios, porque también ayudan a sus compañeras a este respeto, a esta visibilización de prevención y de cuidado de las acciones de las mujeres. Y eso nos va a permitir coadyuvar y convivir pacíficamente en una sociedad incluyente, en una sociedad donde las mujeres ya tenemos un espacio, ya hemos llegado a la toma de decisiones, pero nos falta todavía algunas cuestiones que vamos a ir erradicando conforme pasa el tiempo. Dicen que la sociedad es evolutiva
y que el derecho lo es igual. Entonces, pues nosotros también en esta tesitura, pues hacemos y ponemos el granito de arena en el Tribunal Electoral de Tabasco. Sin más, quisiera, si alguien quiere intervenir de nuestros, las personalidades que nos acompañan, la doctora Isis, el licenciado Narciso, la maestra Irma, mi amiga Ana Julia del Instituto Electoral, del Instituto Estatal de las Mujeres, una gran aliada también, y enlace del Observatorio de Participación Política, no la había yo visto. Ana Julia, bienvenida y muchas gracias por tu acompañamiento. Cualquiera que quisiera intervenir lo pudiera hacer a través del chat, o si quieren hacer el uso de la voz, lo pueden hacer para las preguntas y respuestas. Si no tenemos más, creo que nos ha quedado claro. Hago patente e instruyo en este momento a la licenciada Fernanda Jiménez Cano para que ponga el material que hoy nos expusieron las maestras Magali y Fabiola a disposición de nuestro portal y podamos tenerlo a disposición y de consulta. De nueva cuenta, mi agradecimiento, maestra Magali López Nova y maestra Fabiola Delgado Suárez. Voy a hacer un reconocimiento físico que se lo haremos llegar de manera, pues, ya física cuando la tengan. Es un reconocimiento que hoy pongo. No sé si lo vas a aprender para que yo pueda, pues, darle lectura. Se otorga el presente reconocimiento a la maestra Magali López Nova por la excelente disertación virtual denominada Acuerdo General de Administración 09/2021 para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual de género, organizada por este órgano electoral, jurisdiccional electoral, el Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tabasco, que se llevó a cabo vía Zoom hoy día 25 de octubre de 2022. Signado por una servidora, es un placer. Recíbalo con todo mi reconocimiento y admiración, maestra Magali López Nova. En la misma tesitura, hago entrega a la maestra Fabiola Delgado Suárez, como bien también fue parte de esta pues, excelente disertación. Ellas son integrantes de la Unidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lleven a todos y cada uno de los integrantes, a los ministros integrantes de la Suprema Corte, un saludo y un abrazo desde el estado de Tabasco y sobre todo del Tribunal Electoral de esta misma entidad. Muchísimas gracias, estimadas amigas. Muchísimas gracias a usted, magistrada, por hacerlo posible. Un placer y me parece, ahorita le cedo la palabra a Fabiola, las honradas somos nosotros y cuente con nosotros para cualquier tema donde podamos aportar, porque creo que hoy más que nunca en comunidad se construye. Gracias. Igualmente yo reitero el agradecimiento y bueno, pues estoy a la orden de cualquier cosa. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Agradezco también a todas las personalidades que hoy nos acompañaron, a la doctora Isis Verónica Lara Andrade, consejera del Consejo de la Judicatura del Tribunal de Justicia del Estado. Querida doctora, un placer. A mi amigo el licenciado Narciso Contreras, presidente de Conciliación y Arbitraje. Querido amigo, muchísimas gracias. A la maestra Ana Julia del Instituto Estatal de las Mujeres, gracias. A la maestra Irma Salazar, también de la Unidad de Género del Tribunal de Justicia del Estado, y a todas las juezas, jueces y personal administrativo y jurisdiccional de este tribunal, a mi compañero, el magistrado Rigoberto Rile y Mata Villanueva, también por estar hoy presente.
damos por concluida esta excelente disertación y que sea por el bien y la prevención de lo que hoy conmemoramos, el día 25, el Día Naranja, día para conmemorar la no violencia en contra de las mujeres y niñas en todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.